Un saludo a todos. Sean bienvenidos a otro espacio de tu programa preferido semanal, Latino Acadiana TV. Les habla Oriana Mendoza y de inmediato comenzamos con las informaciones más importantes de la semana. Varios medios de comunicación en Argentina expresaron preocupación por la toma de justicia por mano propia en dicho país, siguiendo el caso del linchamiento de un joven de 18 años por parte de un grupo de vecinos indignados porque le habían robado la cartera a una mujer una semana atrás. A partir de ese hecho, se registraron al menos media docena de intentos de linchamiento de delincuentes en Buenos Aires y otras provincias del país, aunque sin el mismo final trágico. Hasta el momento no hay detenidos por estos ataques. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió que no se agiten deseos de venganza. Para algunos, los casos de linchamiento son justicia por mano propia, para otros, muestran una preocupante degradación social. Finalmente, más de 3 millones de estudiantes de la provincia argentina de Buenos Aires iniciaron clases el pasado lunes 31 de marzo, tras 17 días de paro. Al concluir la huelga educativa más larga en los últimos 10 años, el gobierno cedió varios puntos a favor de los docentes y terminó con acordar que se van a reemplazar entre 10 y 12 días, pero no habrá prolongación del calendario escolar o extensión de la jornada de trabajo. La Paz amaneció el 31 de marzo aislada del resto de Bolivia, por protestas de mineros independientes que bloquearon carreteras del occidente en rechazo a una nueva ley minera que prohíbe que los mineros independientes puedan asociarse con privados para explotar el depósito que les entrega el Estado. Cuando los policías intentaron retomar la vía, el choque trajo la muerte de 2 mineros y unos 50 heridos, incluyendo los policías. Los mineros usaron dinamita en su enfrentamiento con la fuerza de seguridad, mientras que los policías solo usaron balas de goma y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. El miércoles 3 de abril, casi medianoche, el gobierno boliviano logró llegar al diálogo, pero cooperativistas continuaban bloqueando al menos 4 tramos troncales. En busca de incentivos para inversiones extranjeras en Bolivia, el viernes 4 de abril el presidente Evo Morales firmó la Ley de Promoción de Inversiones, cual entre sus puntos más importantes, la Cámara de Diputados abordó el artículo 27 que se refería a la nacionalización de las inversiones. En la noche del martes 1 de abril, un terremoto de magnitud 8.2 afectó el extremo norte de Chile, con el cual murieron 6 personas atrapadas bajo edificaciones y la alerta de tsunami o maremoto se expandió a todo el Pacífico, especialmente al sur y Centroamérica. El terremoto provocó deslizamientos de tierra que bloquearon carreteras, además de la interrupción del servicio eléctrico y varios incendios en algunos comercios de Iquique y de Arica, 300 kilómetros más al norte de la zona del epicentro del terremoto. El terremoto fue seguido por más de 60 réplicas, algunas con magnitud de 6.2 y 5.5 grados. Al día siguiente, el gobierno envió un contingente policial y militar a Iquique debido a la fuga de más de 300 presas de una cárcel femenina. Otro fuerte terremoto de magnitud 7.6 sacudió este miércoles al norte de Chile, pero la alerta de tsunami fue cancelada en segundos. Al final de la semana se reportó que más de 9.000 residencias fueron afectadas por los terremotos y más de 1.000 de estas con daños irreparables. El terremoto más fuerte registrado en el mundo también ocurrió en Chile en 1960, con una magnitud de 9.5 y un saldo de 5.000 fallecidos. El 27 de febrero del 2010, un terremoto de magnitud 8.8 y un posterior tsunami azotaron al país. Ese mismo y el tsunami ocasionó 526 muertos y 25 desaparecidos. No cesan los conflictos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Negocian una salida política desde noviembre del 2012. El lunes 31 de marzo a las 11 p.m., guerrilleros de la FARC utilizaron dinamita para crear un hueco en la vía panamericana del sureste de Colombia, cual les comunica con Ecuador. El hueco impide el paso de vehículos comerciales, pero algunos vehículos pequeños lograban pasar días después. Mientras que en el municipio de Tumaco, el martes 1 de abril, un enfrentamiento con el ejército colombiano, murieron 6 reverdes de la FARC y fueron capturados otros 4. Entre los guerrilleros muertos está alias Schneider o Morocho, jefe de ese grupo. Las autoridades también informaron sobre la captura de 5 presuntos guerrilleros de la FARC en el norte del país, a quienes se indica de atentados contra el oleoducto del estatal Ecopetrol. Colombia no es indiferente ante la situación de Venezuela, afirmó el miércoles el presidente Juan Manuel Santos en una entrevista con la emisora local RCN. De todos modos, Colombia debe respetar las circunstancias en cada país, porque dijo, a nosotros no nos gustaría que Venezuela se entrometiera en nuestros asuntos internos. Eso es algo que todos los países guardan y defienden con mucho ahínco.
En auxilio al pueblo venezolano sin involucrarse en la política, la organización sin ánimo de lucro Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos envió 52 toneladas de papel a 3 medios periodísticos venezolanos. Debido a esta falta de papel, al menos 10 diarios han dejado de circular por falta de materia prima y 31 se han visto obligados a reducir su cantidad de páginas. El lunes 31 de marzo, en la capital de Costa Rica, un grupo de manifestantes bloqueó las entradas de la Asamblea Legislativa durante al menos una hora e impidió que los empleados del primer poder de la República salieran, para solicitar la convocatoria del proyecto de ley 18.802, que pretende facilitar la indemnización a los afectados por el pesticida llamado Nemagón, usado en las plantaciones bananeras y que en otras enfermedades provoca esterilidad. Luego de manifestarse en Zapote, se trasladaron a Cuesta de Moras, donde pequeñas agrupaciones se apostaron en las puertas del Congreso impidiendo la salida y entrada. Allí duraron 45 minutos y fue necesaria la presencia de la fuerza pública, quien normalizó la situación sin el uso de la violencia. La solicitud se persigue desde el julio del 2013, pero al llegar al presente mes de abril no ha sido satisfecha. En otras informaciones, tenemos que el jueves 3 de abril, el Consejo Nacional de Salarios de Costa Rica aceptó una solicitud de evaluación al aumento salarial del 47%, para las más de 180.000 servidoras domésticas. La solicitud fue presentada por la Asociación de Trabajadores Domésticas y firmada por más de 20 mujeres. Por proceso, para ponerse a la solicitud se dan 10 días hábiles para que sus patrones se inscriban y demuestren tener legitimidad de oposición. Los cubanos que quieren ingresar a Ecuador hasta por 3 meses ya no deberán presentar una carta de invitación como parte de los requisitos migratorios, informó el martes la Cancillería ecuatoriana. La medida tomada en enero del 2013 para controlar los flujos migratorios fue levantada este pasado 1 de abril. El Centro Cultural de las Artes Benny Moore anunció el miércoles 2 de abril que rendirá homenaje a la Orquesta Aragón el próximo 30 de septiembre, cuando la banda cumple 75 años. La Orquesta Aragón no creó el cha-cha-cha, pero son reconocidos como los mejores y famosos del género. Finalmente, tenemos que la semana pasada, Cuba también anunció detalles de homenaje que rendirán a Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria cubana, en ocasión del aniversario 195 de su nacimiento, ocurrido aquí el 18 de abril de 1819. El acto principal está programado para el 18 en la casa natal del prócer, convertida en museo en 1968 y declarada Monumento Nacional 10 años después. El miércoles 2 de abril, el diario El Comercio de Ecuador publicó el accidente laboral en que 4 ciudadanos chinos expertos en explosivos perdieron la vida el día anterior, tras una explosión al interior del pozo de carga. El proyecto hidroeléctrico Sopladora, cual es la primera planta hidroeléctrica subterránea de Ecuador. Los fallecidos trabajaban solo al momento del incidente. No se conoce de ningún otro herido o la causa del accidente. Efectivos militares ecuatorianos capturaron el miércoles 2 de abril un semisumergible de color azul, de unos 15 metros de largo. El contenido de este solo se ha descrito como varios bultos, sin informar de tripulación o detenidos. Otros 3 semisumergibles de similares dimensiones han sido hallados en Ecuador entre el 2010 y el 2013, todos vinculados con intentos de narcotráfico desde la provincia de Esmeraldas y desde el Golfo de Guayaquil. El martes 1 de abril se informó de un préstamo de $400.000 que les quitarán al presupuesto del Ministerio de Salud y el de Educación, para usarlos en la ceremonia de traspaso de mando presidencial. Funcionarios divulgaron a la prensa de salud y educación son las áreas en las que aparentemente hay un presupuesto más alto y hay disponibilidad. Los gremios de profesores expresaron su objeción contra el préstamo. Piden al Procurador de Derechos Humanos que proponga a los presidentes buscar fondos de otras partes, sobre todo cuando el tema de inseguridad golpea a las comunidades educativas. El pasado jueves 3 de abril, el presidente nicaragüense Daniel Ortega comprometió al nuevo presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén y al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, a convertir a la región del Golfo en un polo de desarrollo económico y una zona de paz que favorezca a Nicaragua, Honduras y El Salvador. En lo que parece ser un fin al conflicto, la invitación de los presidentes a visitarse fue extendida mutuamente y el interés de las 3 naciones es de enfocar la región del Golfo en zona de paz, de comercio y de combate al narcotráfico. La FIFA anunció el miércoles 2 de abril que el Barcelona no podrá fichar futbolistas durante un año por infracciones relativas a los traspasos de 10 jugadores menores de edad.
Además de multarle más de $500.000, la FIFA les da 90 días para ratificar a los jugadores, mientras la Federación Española de Fútbol les ha multado, adicionalmente, el equivalente de $560.000. La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Materia de Defensa y Doble Uso de España decidió suspender por tiempo indefinido la exportación de material antidisturbios para Venezuela. No es un embargo internacional a Venezuela, pero en vista de la espiral de violencia en ese país, la diplomacia española está actuando con suma discreción a la crisis venezolana, consciente de las delicadas relaciones entre ambos gobiernos. Entre los tantos archivos hechos públicos por Edward Snowden y Wikileaks, se informó que Estados Unidos, por parte de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA en inglés, espiaba al presidente del país, Álvaro Colom, en el 2009. El actual presidente, Otto Fernando Pérez Molina, afirmó que les gustaría que se pronunciaran por espionaje al Departamento de Estado y el mismo presidente Obama, además declarando que esto merece un rechazo, en este caso de Guatemala como pueblo, Estado y país soberano e independiente, de rechazar este tipo de injerencias y hechos anómalos que incluso están fuera de la ley. El martes 1 de abril, un juez guatemalteco ordenó la captura de los alcaldes Arnoldo Medrano y Elcer Palencia, de Chinautla y San José del Golfo, respectivamente, por el delito de lavado de dinero. Ambos édiles son señalados por el Ministerio Público de haber cometido actos de corrupción en el manejo de las finanzas de las comunas a su cargo. Estos fueron liberados bajo fianza unos 45 minutos después de haber sido arrestados. 2 días después, estos declararon a la prensa que el caso referente a unas transmisiones de fondos en el 2008 se deben a un préstamo y repago entre los amigos. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández destacó este jueves en Panamá planes para atraer inversión extranjera. Hernández manifestó su interés en hacer una combinación en lo que son las zonas económicas de desarrollo y empleo, con lo que es un tramo de menos de 400 kilómetros para unir el Pacífico con el Atlántico, aprovechando que el país en ambos lados tiene lugares con la profundidad necesaria para construir megapuertos. En otra información, tenemos que el miércoles 2 de abril, en una rueda de prensa, la Fuerza Nacional Antiextorsión, o FNA, garantizó la seguridad al denunciante y acción en la investigación, mientras informaron del progreso de una misión con la captura de 729 extorsionadores que ahora guardan prisión. 563 de estos fueron atrapados por la Fuerza Nacional Antiextorsión, que fue creada en marzo del 2013. Este informe fue importante al notar una decadencia en el número de denuncias. Esta semana pasada, la FNA acentuó que el éxito de la lucha contra la extorsión está en manos de las propias víctimas y en la confianza que tengan en las autoridades. El Partido de la Revolución Democrática denunció la investigación de Cuauhtémoc Gutiérrez, principal dirigente en la capital mexicana, frente al Partido Revolucionario Institucional, cual había suspendido tras un programa radial denunciara que Gutiérrez dirige una red de prostitución en Ciudad de México. Fue el miércoles 2 de abril, que señala que el personal del PRI del DF a cargo de Gutiérrez presuntamente contrató a mujeres jóvenes para que se integren en una red de prostitución. Gutiérrez, suspendido desde el día 3 de abril, mantiene su inocencia. La semana pasada les informamos del caso de indiferencia y rehúso de atención médica a mujeres indígenas en el parto, cual fue llevado la semana anterior frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El lunes 31 de marzo, el gobierno del estado de Oaxaca ofreció una disculpa a Irma López, mujer indígena que se vio forzada a alumbrar en un jardín fuera del centro de salud, después de que una enfermera le negó la atención médica. El secretario de Salud de Oaxaca, Dr. Germán Tenorio, reconoció la responsabilidad y tras su disculpa pública, expresó su deseo de seguir la recomendación de que los hospitales y clínicas capaciten a su personal sobre los derechos humanos. Tras el terremoto de 8.2 grados el martes en Chile, la Red Sísmica Nacional de INETER registra 17 sismos en Nicaragua en menos de 48 horas desde el 1 de abril. El más relevante, el ocurrido al mediodía del miércoles 2 de abril en el Triángulo Minero, fue de 3.8 grados en la escala de Richter, pero no causó daños menores ni víctimas. Los 6 volcanes activos del país son una amenaza. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse bien informados, pero sobre todo mantener la calma y tomar previsiones. Los nicaragüenses buscando becas de estudios en el exterior tendrán la información de 9 programas de becas ofrecidas por igual número de embajadas y organismos internacionales que participarán el 9 de abril en la 6ª edición de la Feria de Becas Expoeduca.
El dominio del inglés es importante para el acceso internacional, pero también hay aquellas para México y España que no lo requieren. Esta iniciativa es impulsada por la Universidad Centroamericana y el Servicio Alemán de Intercambio Académico, con el fin de dar a conocer la oferta de becas para cursar maestrías y doctorados. Un incendio en San Felipe, en el casco antiguo de la capital panameña, en la madrugada del lunes 31 de marzo, dejó 7 muertos y unas 48 familias lo perdieron todo. Entre las víctimas, 2 mujeres, madre e hija, que saltaron desde un balcón del edificio afectado por el incendio y murieron en el hospital. El fuego, uno de los peores en la historia local, obligó la evacuación de decenas de turistas de hoteles cercanos. Las familias afectadas recibirán un subsidio de $150 mensuales, comenzando el lunes 7 de abril, y por lo que 10 meses en total, informó la viceministra de la cartera de Vivienda Karina Angulo, pero es muy poco probable que se pueda salvarse el edificio tras los daños. Un sismo de magnitud 5.8 remeció Panamá el miércoles 2 de abril, en la zona del Pacífico y la provincia panameña de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica, que obligó a la evacuación de escuelas y edificios públicos, pero no hubo reportes de víctimas o daños graves. El temblor llega al día siguiente de que un potente terremoto seguido por un tsunami estremeciera al norte de Chile. Las Fuerzas Armadas y Policiales se enfrentaron al Ejército del Pueblo Paraguayo, o EPP, en la noche del martes 1 de abril, cuando los guerrilleros terroristas atacaron en Azoté y Concepción. El encuentro trajo la pérdida del vicesargento primero de las Fuerzas Armadas de Paraguay, Hugo Alberto Monjes, de 23 años, y por el EPP a Bernardo Coco Bernal Maíz, de 20 años, al cual las autoridades colocan entre los 5 cabecillas del EPP. También se reportó otra muerte en el grupo insurgente y varios heridos en ambos lados, y el EPP tomó un rehén para evitar una persecución. Poco después del enfrentamiento se encontraron explosivos que fueron objeto de una detonación controlada. La Secretaría de la Niñez y Adolescencia anunció que lanza una gran campaña pidiendo a Paraguay no dar monedas a niños y adolescentes que están en situación de calle, porque cuando los padres exponen a sus hijos a la calle y ven los resultados económicos al final de una jornada, prefieren dejar a los niños allí en vez de mandarlos a las escuelas. Estos deberían estar en el programa educativo y perseguir ayuda, como el programa Abrazo, pero sin embargo los padres no respetan las reglas y vuelven a sacar a sus hijos a las calles. En Perú, la Agencia Estatal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, ordenó detener las actividades mineras a una campaña china, tras pruebas de descarga de líquidos tóxicos. Chinalco, una de las mineras estatales más grandes de China y Perú, es uno de los principales exportadores mundiales de cobre, plata y oro. Chinalco declaró ante las autoridades, en sus estudios previos al comienzo de la producción, la descarga de residuos iba a tener concentraciones de arsénico, cobre, hierro y zinc, que incluso superarían los límites máximos permisibles. El encuentro de tóxicos en aguas que perseveran animales y plantas, más ser fuentes más la población local obligó a la OEFA a suspender operaciones. Pero tras varios días, Chinalco obtuvo el viernes 4 de abril un permiso para reiniciar operaciones parciales en lo que todo esto se resuelve. El presidente Ollanta Humala anunció el viernes 4 de abril que convocará al Consejo de Seguridad Nacional para evaluar las acciones de prevención que deben de tomar ante los terremotos registrados en Chile en los últimos días y que también se sintieron en el sur del Perú. El terremoto chileno dejó un peruano fallecido entre las 6 víctimas reportadas en ese país, además de 9 heridos en las regiones de Tacna, Arequipa y Moquegua, donde se sintió también el movimiento telúrico. Perú, desde los tiempos coloniales, se conoce por la frecuencia y severidad de sus terremotos. En cualquier momento nos puede ocurrir lo que sucedió en Chile, en Pisco o en Camaná. En cualquier momento puede suceder a Lima, afirmó Humala en una rueda de prensa la semana pasada. Este pasado 4 de abril, el Senado estadounidense aprobó extender el reembolso de impuestos federales a Puerto Rico por la producción e importación del producto a Estados Unidos. El reembolso de arbitrio, que originalmente se otorgó en el 2010, venció este pasado diciembre de 2013 y se diseñó para extender la creación de empleos en la Isla del Encanto y alimentar la economía local. La aprobación de 50 provisiones en las leyes hipotecarias, incluyendo esta extensión a la industria del ron hasta diciembre del 2015, significan un beneficio grueso de unos 83 billones de dólares. En otras informaciones, tenemos que el martes 1 de abril, el jefe de la Policía de Puerto Rico, James Tuller Citrón, presentó su renuncia tras solo 4 meses en el cargo. Tuller fue importado al puesto en Puerto Rico desde Nueva York y ha recibido con mucha controversia.
Schuller no pudo proveerle al Senado como parte del proceso de confirmación, información de una investigación pendiente en Nueva York, indirectamente relacionada a él. Pequeños cambios por Schuller a planes impuestos por jefe previo Héctor Pesquera dieron fruto en arrestos y mostraron una inmediata baja en crímenes, pero el público no aceptaba sus polémicas y criticaba su español limitado. El gobernador Alejandro García Padilla lamenta su partida, pero anunció tener varias opciones de reemplazo sin dar aún nombres. Luego de considerar las propuestas de más de 9.000 consultantes, la semana pasada se firmó el Pacto de Mejorar el Sistema Educativo Dominicano. Este incluirá la garantía de educación pública gratuita, obligatoria y de calidad a los niños desde los 13 años de edad, además de la educación sexual en todos los niveles. También, entre las leyes incluidas, se estableció el requerimiento de pruebas de nivel de educación para los que requieran entrar a estudiar enseñanza en las universidades dominicanas. El pacto, cuyos cambios afectarán el año escolar que comienza en septiembre, fue efectivo de inmediato y vigente hasta el año 2030. Esta semana pasada, los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano hicieron pública su queja de que el gobierno de Danilo Medina está endeudándose sin control para cumplir sus metas y obras prometidas. Tras la aprobación de más bonos por el Congreso Nacional, varios legisladores hablaron a la prensa denunciando que el 43% del Producto Interno Bruto se destina a pagar deudas y que el gobierno no solo toma préstamos para pagar préstamos, pero también toma préstamos para pagar los intereses de estos. El gobierno del presidente uruguayo José Mujica hizo público que si reciben a los presos de Guantánamo, serán totalmente libres en Uruguay y libres de partir a su gusto. De 120 presos de Guantánamo, estas 6 personas comprobadas de su participación en terrorismo todavía no han sido oficialmente cargadas con ningún delito contra Estados Unidos, y en el proceso de desmantelar la prisión en la base en Cuba, Estados Unidos busca posicionarlos en territorios neutrales en lo que esperan su juicio. Mujica, quien estuvo preso unos 14 años por sus acciones como guerrillista, considera y expresa que sin tener ningún trámite en proceso, estos no deberían ser tratados como terroristas ni ser vigilados. Estados Unidos requiere que sean vigilados en lo que se transmita el llevarlos a la justicia, y aunque les interesa trabajar con Uruguay, al Mujica ser un líder de justicia en Sudamérica, la conversación con otros países para el cuidado de estos presos ya es pública. 2 semanas después del comienzo del año escolar, los profesores de secundaria en Uruguay advierten que hay profesores sin trabajo y alumnos sin clase, por falta de maestros y dificultad en conseguir reuniones urgentes con el Ministerio de Trabajo, cual al conseguirse no dio fruto. Llevó a los docentes a planear un paro el martes 8 de abril. La semana pasada más de 60 estudiantes expresaron su frustración y apoyo por los maestros a salir a marchar e interrumpir el tráfico. Los maestros esperaban un milagro el lunes en la mañana para no suspender las clases, pero el paro siguió como planeado. La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado, denunció este miércoles en el Senado de Brasil la represión brutal del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que calificó de dictadura. Machado recibió el respaldo de la oposición brasileña, aunque también hubo quienes rechazaron su presencia entre sectores afines a la presidencia Dilma Rousseff. La Fiscalía de Venezuela acusó este viernes al dirigente opositor Leopoldo López por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad e incendio, anunció la titular de la institución, Luis Ortega Díaz. El líder de Voluntad Popular llamó a los venezolanos a manifestarse pacíficamente en las calles. Finalmente, tenemos que el presidente de Venezuela publicó el miércoles pasado un artículo de opinión en el diario estadounidense New York Times, en el que da su versión de los hechos sobre las protestas en su país y pide a Estados Unidos diálogo y diplomacia. El presidente Nicolás Maduro lamenta la cobertura que muchos medios extranjeros han hecho sobre las recientes protestas en el país, que dice han distorsionado la realidad de mi país y los hechos que han rodeado estos eventos. Maduro finaliza su artículo de opinión indicando que ahora es el momento del diálogo y la diplomacia, y que ha contactado al gobierno de Obama en un intento de volver a intercambiar embajadores. Finalmente, el 31 de abril se pasó como ley que si los padres de al menos 25 estudiantes de un distrito escolar exigen programas de inmersión, el sistema escolar tendrá que proveerlo. La ley, que antes lo permitía, hoy lo hace mandatorio. Y el año pasado, sus servidores de Latino Acadiana TV, en conjunto con la Asociación Cultural Latino Acadiana, o ACLA, recaudaron cerca de 300 firmas pidiendo que se extendiera el programa de inmersión al español al lado sur y sureste del sector parroquial de Lafayette. La nueva ley tiene como único requerimiento la habilidad de fondos para ofrecer los programas, pero en el caso de introducir programas de inmersión contra expandir el programa clásico de inglés para hacer cupo al aumento de población, inmersión es mucho más económico porque recibe ayuda de paga por la mitad de los costos de maestros.
el superintendente del sistema de educación terminó bloqueando nuestros esfuerzos en sus polémicas de combate contra los miembros de la directiva, quienes estaban a nuestro favor. Está ahora en nuestras manos requerir la extensión de nuevo. Este pasado fin de semana en la ciudad de Scott celebró su segundo festival de Budán. Aún con la preocupación del mal tiempo, cual fue mayormente de lloviznas, el festival atrajo unas 8.000 personas el viernes y casi 10.000 el sábado, cerrando con unas 3.000 en presencia. Anticipando las peores lluvias el domingo, la competencia de comer budán se avanzó al sábado. El budán es una salchicha porcina en que la carne de cerdo es mezclada con arroz sazonado, y la ciudad de Scott, en Luisiana, se reconoce como la capital del estilo Cajun de cocinar el budán. Estas han sido las informaciones de la semana. Les recordamos visitarnos en nuestra página de Facebook y suscribirse para recibir nuestro periódico semanal. Les habló Oriana Mendoza y mi invitación es para vernos la próxima semana.